todas las luchas por el voto, que fue un movimiento que hubo a nivel mundial. El sufragismo estuvo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en diversas partes. Julieta también, a través de sus libros, hace un estudio de por qué este despertar del feminismo chileno a comienzos de siglo, y que después que las mujeres, cuando obtienen el derecho a voto, caen en lo que ella llama un silencio feminista. Y que ese silencio no se revierte hasta el año en que ella funda, hasta los 80, cuando viene este nuevo feminismo que nace en dictadura. Eso te puedo decir a grandes rasgos dentro del tiempo. Y ella, Andrea, por favor. En relación a las sufragistas, por supuesto que se sienten parte de esa historia, en realidad de todas las antepasadas y de las resistencias milenarias de las mujeres que no nacen en la modernidad, que no surgen en el siglo XIX. Incluso la Margarita Pisano cuestionaba la misma palabra feminismo, que tiene esta raigambre moderna, porque en realidad las mujeres hemos hecho resistencia milenariamente. O sea, los movimientos de mujeres rebeldes han existido en la Edad Media, en fin, Safo y sus escuelas de mujeres. O sea, hay casos en la historia de mujeres que se han salido del sistema, por decirlo así, de este régimen androcéntrico. Y las sufragistas son parte también de nuestra historia, y de hecho son luchas reivindicativas radicales que han habido en nuestra historia, porque para que las mujeres lucharan por el sufragio, y no solo fue el sufragio, fue la educación libre, fue el aborto, fue entrar a las universidades, educarse, en fin, una lucha que se venía dando, que Virginia Woolf también lo retrata muy bien en sus libros en el principio del siglo XX. Fueron luchas radicales, que sin embargo el análisis que se hace desde la actualidad es que igual fracasaron como tales, en el sentido de que fueron movimientos que, una vez que se les otorgó el voto a las mujeres, desaparecieron. Como dice la Julieta, el silencio feminista, que se prolonga hasta fines de los años 70 en este país. Entonces, fracasan porque justamente estas luchas son absorbidas y las mujeres se vuelven a la casa. En el caso del sufragismo pasa una cosa muy concreta con María de la Cruz, que se la acusa de un robo ilícito de relojes, en fin, y se expulsa a la primera mujer diputada que teníamos, senadora dentro de la historia de Chile. Entonces, se analiza desde ese lugar a las sufragistas. O sea, si tuvimos derecho a voto, ¿qué pasa con el voto ahora? ¿Por quién estamos votando las mujeres? O si tenemos ya acceso libre a la universidad, ¿qué estamos estudiando las mujeres? ¿Qué estamos reproduciendo en las universidades? O sea, se sigue reproduciendo en el fondo las disciplinas establecidas. Entonces, el análisis de estos movimientos reivindicativos radicales sirve para remirar las prácticas políticas del hoy. Así se lo vive, lo estudia Margarita Pisano. Y dentro de las sufragistas destaca especialmente a la Elena Caffarena, que fue una sufragista, si bien moderada como el sufragismo chileno, que le costó también expulsiones de la universidad, persecuciones de diferente tipo, y que también murió en el anonimato el año 2003, por ahí. Y que finalmente el Partido Comunista la reivindicó, y no el feminismo. ¿Ya? Y Elena Caffarena fue una luchadora chilena feminista, discípula de Marta Vergara, otra sufragista, y tenía además un concepto que era el de las feministas vergonzantes, para referirse a las feministas que se funcionalizaban a los aparatos de poder masculino. Entonces está toda esa historia, parte de la historia de nosotras también, nuestras madres o abuelas sufragistas. Y respecto al concepto patriarcal, sigue siendo vigente para muchos análisis feministas y para cierta teoría feminista. Es un concepto que todavía tiene mucha fuerza política para analizar la realidad de las mujeres hoy. O sea, pese a que hay intentos de apertura, modificación o lo que sea, a las mujeres nos siguen matando en la actualidad, y los femicidios son parte de nuestra cruda realidad. Entonces el patriarcado en ese sentido no se ha modificado en lo profundo. Y la división entre mujeres burguesas y mujeres del pueblo también es algo que
que interfiere el feminismo desde las teorías marxistas porque divide a las mujeres. Para el feminismo radical la situación de las mujeres, si bien cambia, obviamente, y a lo mejor también profundiza mucha exclusión o explotación según las clases, es algo que es transversal a las clases sociales y a las razas, y en ese sentido se considera un orden primario de discriminación o de opresión. A mí me gustaría, antes de terminar, solamente una precisión con respecto al tema del patriarcado, porque se puede parecer una confusión decir, oye, llegó una mujer a presidente de la República, las mujeres manejan el metro, entran a la universidad, son choferes de micro, son pacas, milicas. Entonces, ¿por qué hablamos que no hay igualdad? El punto no es eso, porque la igualdad es una ficción, y eso también lo dijo la Julieta Kirgus, digamos, en sus libros, cómo llegan las mujeres a formar estos movimientos feministas, porque se dan cuenta que mientras hay en los textos constitucionales, ¿no es cierto?, en las leyes, una supuesta igualdad, en la vida real, en lo concreto, en lo cotidiano, no se cumple. ¿Por qué? Porque es un problema de relaciones de poder, ¿no es cierto? Históricamente, antes, desde que el mundo es mundo, lo que se conoce es que las relaciones de poder han estado inclinadas a la balanza en el lado masculino, con ciertos privilegios, y eso cultural y ancestralmente, y ahí sí que te acepto el adjetivo ancestral, se mantiene, más allá de las leyes, en fin, que se puedan dictar. Eso. Una última pregunta por un tema de tiempo. Gracias. Bueno, me parece que es un poco, pero digo, para hacerla corta, noto cierta ausencia en la exposición de ustedes y en los textos que yo vengo leyendo a la vinculación entre estas autoras y las mujeres indígenas. Y estoy pensando, yo trabajo sobre mujeres indígenas, y en los 80 ha sido un proceso por lo menos de visibilidad o de importancia en las organizaciones indígenas de parte de las mujeres, si bien no queda la perspectiva feminista, está claro. Pero digo, si a lo mejor me podrían orientar o decir un poco más qué ha habido respecto a estas autores en términos de esta cuestión y qué pasa con el feminismo respecto de la cuestión étnica. Nombraron raza, nombraron clase, nombraron edad, la cuestión generacional, y noto esa ausencia constante, incluso al referir a los movimientos sociales y a la discriminación de la protesta. Creo que ahí hay un punto también con la cuestión indígena, ¿no? Ya, te puedo decir que el tema indígena en la época, por lo menos, de Julieta Kirgus, del Partido Socialista, de la Unidad Popular, no era un tema. El indígena estaba invisibilizado en Chile, a tal punto que se le había campesinizado, se había convertido al indio en campesino, que por lo demás fue un proceso común a las repúblicas latinoamericanas. Entonces, en el caso de Allende o el MIR, por ejemplo, que era un partido político que tuvo una orientación específica destinada al campo, al pueblo del campo, campesinizó al indio, no vio las características étnicas. Este proceso viene mucho después, fundamentalmente por los movimientos sociales que se producen en Latinoamérica a raíz de las mujeres negras, de las mujeres de color, de las mujeres indígenas, que empiezan a presionar de que ellas no están siendo incluidas en este feminismo burgués. De hecho, hoy día se habla, ¿no es cierto?, de que el feminismo occidental está hecho para una mujer blanca y heterosexual y de clase media. No representa a las mujeres indígenas, a las mujeres latinoamericanas. Por lo mismo, dentro de Latinoamérica hay teóricas como Yudelquis Espinosa, Aura Cumes, Rita Segato, Bereni Mendoza, por ponerte un ejemplo,
gentes que han estado trabajando, la misma Francesca Gallo, el tema de cómo incorporar a los movimientos indígenas a estas reivindicaciones, digamos, feministas y no dejarlas afuera. Ahora, un solo segundo más para decirte que dentro de los mismos pueblos originarios existe la misma resistencia que afuera al tema del feminismo. Ellas también dicen, ay, nosotros, yo quiero ciertas igualdades, pero no me considero feminista porque creo que el feminismo es las mujeres que quieren destruir a los hombres y a la familia. Andrea, por favor. Sí, primero decir que las mujeres, o sea, que el feminismo radical no quiere la igualdad, que eso quedó de la pregunta anterior. Entonces, no, la idea no es tener mujeres milicas ni qué sé yo, ocupando los espacios tradicionales de la cultura, porque en realidad lo que se quiere es tener otra cultura. Eso es el cambio civilizatorio de la Margarita Pizán. Y respecto del indigenismo, la Margarita recuperaba un poco de la experiencia indígena latinoamericana en el sentido de espiritualidad, porque hablaba de una espiritualidad más abierta y ejemplificaba siempre, bueno, ella era arquitecta en realidad de profesión, ejemplificaba con las construcciones que existen en Latinoamérica de los pueblos originarios, que tienen una conexión con el cosmos, con el cuerpo, distinta a esta cosa de la iglesia cerrada, clausurada de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos de femeninos. Entonces tenía esa opinión, pero también era crítica del romanticismo que podía surgir de un indigenismo, puesto que también desde lo indígena se podía... también en las expresiones indígenas hay machismo, por decirlo así, y cosmovisiones androcéntricas. Y las mujeres mayas, por ejemplo, en Guatemala, también están muy oprimidas en los movimientos indígenas porque, como todo movimiento mixto, las necesidades de las mujeres siempre quedan en segundo lugar. Y como, insisto, la teoría feminista radical dice que, plantea fundamentalmente que la alienación de las mujeres es algo que atraviesa también las etnias y las razas. Entonces, la propuesta de Margarita al respecto era que desde estas especificidades se aportara un proyecto político, filosófico, civilizatorio que pudiera alimentar este proyecto civilizatorio desde nuestras diferencias como mujeres. Pero más que dividirnos por identidades, que sería hacerle el juego a la lógica patriarcal, es como nutrimos un proyecto filosófico. Y si tenemos que separarnos como mujeres, que sea por las ideas, más que por las identidades con las que nos interviene la cultura patriarcal. Esa era su postura. Bueno, les damos un gran aplauso.